Continuamos con más de esta entrega vespertina de noticias Globovisión Internacionales. A pocos días de haber regresado de España, Su Santidad León XIV ha confirmado un nuevo viaje. El Papa visitará Perú la primera quincena de noviembre. Visita histórica para el Perú. El Papa León XIV confirmó que viajará a dicho país durante la primera quincena del mes de noviembre. La información fue divulgada tras su encuentro en el Vaticano con el presidente interino José María Valcárcel para coordinar los detalles de la visita. León XIV, cuyo nombre de pila es Robert Prevost, tiene un fuerte vínculo con Perú, pues fue misionero en ese país y con el tiempo se convirtió en obispo de Chiclayo, al noroeste de la geografía peruana. Durante su visita a la nación suramericana, el sumo pontífice recorrerá Lima, Piura, Cusco y Pucallpa en la selva amazónica, donde utilizará helicópteros para llegar hasta los pueblos más alejados. Para profundizar en este tema vamos a enlazarnos con Jorgelina Jiménez Ruiz. Ella es analista internacional, nos recibe, se enlaza con nosotros desde Argentina. Jorgelina, bienvenida a Noticias Globovisión Internacionales. La primera pregunta que quisiera formularte es: este viaje, próximo viaje de León XIV a Perú, ¿es más un viaje internacional o es más un regreso a casa? Bueno, buenas tardes, muchas gracias Alejandro por la invitación, un gusto saludarte. Y bueno, yo creo que esto tiene varias lecturas, es tanto un regreso a casa como también una puerta de entrada del Vaticano a Sudamérica, si se quiere, o América Latina, como una forma de reconfigurar y reforzar esa relación entre el Vaticano y lo que sería América Latina, pero también un viaje internacional. ¿Por qué lo digo esto? Porque el Vaticano en sí tiene como estas, o en el lenguaje de la iglesia podemos ver estas como visitas que responden a esa misión pastoral, ¿no? Esas visitas apostólicas que le llaman, en donde tienen una lectura tanto política como así también religiosa, ¿no? Y eso creo que responde mucho a lo que el Papa como figura representa, ¿no? Es decir, ya no tan solo si es León XIV, si hablamos del Papa Francisco o de cualquiera sea, sino estamos hablando de la representatividad de la figura papal, ¿no? Del sumo pontífice que encierra en él dos funciones fundamentales. Por un lado es como diríamos, un representante religioso, ¿no? Pero por el otro lado también es jefe de Estado, ¿no? No olvidemos eso, que es jefe de Estado de uno de los microestados que si bien es microestado, pero tiene un gran poder a nivel internacional. Así que yo creo que responde un poco a eso y tiene una lectura tanto política como religiosa, ¿no? Que sobre todo es simbólica para ver su visita a Perú, si se llega a dar también una visita a Argentina o a Uruguay, que se está hablando por estos momentos, no confirmado todavía porque se está hablando. Este, Simbólicamente habría que seguirlo de cerca porque representa más que nada cuáles van a ser los objetivos o la dirección de ese pontificado, ¿no? Claro. Jorgelina, en el mundo hay 1.422 millones de católicos. De ese total hay 47.8% en América Latina, particularmente en dos países, en Brasil y en México. ¿Por qué escoger Perú y no Brasil o México para hacer un primer viaje a América Latina? Bueno, yo creo que es una excelente pregunta y creo que la principal respuesta a eso tiene que ver con su arraigo personal, su historia personal. Yo creo que venimos de un pontificado en donde el Papa Francisco, por cuestiones de agenda también, tienen muchísima responsabilidad sobre sus hombros, pero era un Papa latinoamericano que nunca pudo pisar el suelo argentino de nuevo como figura papal. Entonces yo creo que viene un poco por ahí el hecho de visitar a su pueblo, ¿no? Que si bien no es su pueblo, su país de origen, pero sí que es el pueblo donde lo vio crecer en la fe a él, que tiene toda una connotación personal, donde él fue obispo, ¿no? Y allí hizo su salto ya a la figura papal. Así que yo creo que tiene que ver más con una cuestión de arraigo personal y su camino, ¿no? De formación
profesional, pero también para llegar a ser padre y la cabeza visible de ese Vaticano. Y desde allí yo creo que es como una puerta de entrada, ¿no? de la forma más bonita posible, desde Perú, ¿no? Hacia lo que es el cono sur. Así que yo creo que la respuesta viene por ese lado. Jorgelina, León XIV, desde que se consagró como papa, como máximo pontífice, máximo representante de la Iglesia Católica Romana, León XIV ha hecho varios viajes. En 2025 estuvo en Turquía, estuvo en Líbano. Este año, 2026, ha estado en Mónaco, emprendió una gira por África, recientemente estuvo en España. Con esta dinámica, de esta forma, León XIV se asemeja un poco a Juan Pablo II, a quien muchos llamaron el Papa viajero. ¿Por qué este interés del Vaticano, de la Santa Sede, en hacer que el Papa se mantenga en contacto con los fieles, pero no desde Roma, no desde San Pedro, desde la plaza de San Pedro, sino in situ, visitando cada uno de estos países? Sí, efectivamente coincido. Es casualmente, si en términos políticos lo podríamos hablar como una estrategia, ¿no? Por parte del Vaticano de volver a posicionar, digamos, a la Iglesia Católica, al Vaticano, como un actor fuerte a nivel internacional que influye, sobre todo en un momento en el que estamos con muchos conflictos, donde las relaciones internacionales cada vez son más conflictivas, cuesta mucho llegar a los acuerdos, donde el Vaticano se requiere que el Vaticano y la figura papal tengan un mayor peso y sobre todo en volver a poner o hacer que las relaciones internacionales giren un poquito más al diálogo, a la cooperación, no tanto a que siempre esté el telón de fondo y ese fantasma de fondo de que todo va a estallar en cualquier momento, ¿no? Pero al mismo tiempo llama mucho la atención que los primeros signos, digamos, las primeras acciones por parte de León XIV sean los viajes, sean las visitas, ¿no? Esas que son como misiones pastorales en términos religiosos, pero que también tienen toda una simbología política. Pero también llama la atención lo que dices tú, Alejandro, respecto a los lugares, ¿no? Porque o sea, no es casual, no es que se visita un lugar donde no existe una fragmentación social, política, no, casualmente va a esos lugares, pero que son considerados como periferia o subglobal, ¿no? Estuvo en África, estuvo en Medio Oriente, tal como señalabas, estuvo en España, que es una también de los países con mayor arraigo del catolicismo, y también ahora América Latina. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho eso, el clima social, digamos, todo lo que se está viviendo y la periferia en sí, darle importancia a esa periferia, no tanto al centro a nivel internacional, y sobre todo creo dentro del Vaticano existe lo que se conoce como una parte de una academia de ciencias sociales o toda una parte de que estudia muy de cerca el devenir de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ver mucho en cómo lo está mirando el Vaticano a ciertas zonas del planeta y que necesitan una mayor presencia por parte digamos, de la figura papal, del Vaticano, de la Iglesia en sí, ¿no? Volver a tener esa involucramiento social. O sea, Claro. en América Latina tenemos muchas cosas positivas, pero también hay muchas cosas como, por ejemplo, fragmentación social, fragmentación política, polarización política, un pendulismo que es bastante exorbitante y que repercute en la vida social y económica de las personas día a día. Hay gente que por décadas está sumida en la extrema pobreza, entonces es mejor que nunca el momento, casualmente, de que venga un papa, ¿no? Latinoamericano, formado en Latinoamérica, y que nos visite casualmente, como para tener un signo, creo que, de unidad, ¿no? Social. Así que sí, tal cual, coincido con lo que mencionaste, Alejandro. Bien, Jorgelina, agradezco muchísimo tu tiempo y tus palabras, amigos, amigas. Era Jorgelina Jiménez Ruiz, analista internacional, se enlazaba con nosotros desde Argentina. Con ella estuvimos conversando sobre la futura visita que hará León XIV, el Papa León XIV a Perú. Vamos a nuestra segunda pausa de esta tarde. Al regreso de comerciales, más
de esta entrega vespertina de noticias Globovisión Internacionales.